Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Hoy hablaremos de las oraciones compuestas. Previo, compartiremos la noticia positiva de hoy. Reciclar. Muchos actos pequeños para lograr salvar nuestro planeta. El pasado 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje, fecha instituida por la UNESCO para instalar el concepto de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, para promover la enseñanza del cuidado del medio ambiente. Pregunten ustedes entonces, ¿qué puedo hacer para reducir? Claro, aprovechar al máximo la energía eléctrica, apagar la lámpara cuando no la estamos ocupando, la plancha, la estufa, el ventilador. Reutilizar una caja, un bote, un botellón, algún recipiente plástico que ya no me sirve para una cosa, lo puedo usar para otra, en lugar de ir a comprarme uno nuevo. Reciclar, clasificar la basura o lo que ya no necesitamos en casa, el papel, el aluminio, el plástico, y entregárselo a la persona que lo recolecta para que lo lleve a la empresa y pueda ser reciclado. Podemos hacer muchas cosas, pequeños actos para salvar nuestro planeta. Los dejo con esa inquietud para que juntos transformemos la realidad que tenemos con nuestro planeta. Y vamos a compartir ahora nuestra píldora ortográfica. Hemos hablado en ocasiones anteriores sobre preposiciones y sobre conjunciones. Es muy oportuno entonces la palabra porque, separada, junta, con tilde, sin tilde. Tiene diferentes significados. Veamos. ¿Por qué? Separado y con tilde se usa para preguntar y deberá ir entre signos de interrogación. Porque en forma junta y sin tilde es respuesta a una pregunta. ¿Por qué? Junto y con tilde es una razón, una explicación. Porque sin tilde es un sinónimo de por lo que. Espero que con este aprendizaje podamos aplicarlo, podamos mejorar nuestra ortografía, que nos ayude en gran manera. Siendo así, avanzamos hasta nuestro tema de hoy, que vamos a empezar por recordar algunos elementos básicos antes de hablar de la oración compuesta. Y vamos a empezar viendo qué es o recordando qué es la oración. Y decimos, es la unidad de comunicación o habla que posee independencia sintáctica marcada por un cambio de entonación determinado, tiene sentido completo y comienza con letra mayúscula terminando en punto. Les traje esta oración. La convivencia familiar es un gran regalo. Todos estaremos de acuerdo con el contenido de la misma. Ahora solamente vamos a verificar que realmente sea una oración con las características anteriormente detallado. Lo primero que vamos a hacer, como siempre les he dicho, es identificar el verbo. Es muy importante conocer cuál es el verbo, porque el verbo nos dice la persona gramatical, nos dice quién es el sujeto, nos dice si hay voz activa o voz pasiva, quién recibe la acción del verbo. Definitivamente encontrar el verbo en una oración es fundamental. Hoy lo hemos encontrado. Es el verbo de nuestra oración. Ahora, veamos si es una oración, efectivamente. ¿Tiene independencia sintáctica? Sí la tiene, porque cada una de las palabras está relacionada de manera correcta y le da un sentido completo. Está marcada por un cambio de entonación determinado. Eso significa que hay una curva de entonación que empieza a elevarse y luego declina. Leámosla. La convivencia familiar es un regalo. Y vemos cómo declina la voz. En ese sentido, estamos ante un marcado cambio de entonación. ¿Tiene sentido completo? Ya lo dijimos, sí lo tiene, no necesita de más oraciones para dar el mensaje completo. Comienza con letra mayúscula y termina en un punto. Nuestra oración cumple con todos los requisitos, por lo que hemos aclarado si es una oración. Vamos a recordar el concepto de sujeto y de predicado. Y diremos que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Veamos el ejemplo que traemos. Luis corre todos los días. Pregunto, ¿de quién estoy hablando en esta oración?
Y usted en casa me contestó de Luis. Correcto. Luis es el sujeto de nuestra oración. Ahora, el predicado es lo que se dice del sujeto en la oración. Luis corre todos los días. ¿Qué estoy diciendo de Luis? Contésteme en la casa. Correcto. Que corre todos los días. Por lo tanto, corre todos los días es el predicado de nuestra oración. Siendo así, y habiendo recordado estos conceptos básicos, vamos a también recordar la diferencia entre una oración simple y una oración compuesta. Siempre que nosotros, para aprender, lo hacemos por comparación, nuestro aprendizaje será más efectivo. Y decimos que una oración simple consta de sujeto y de predicado. Además, se refiere a una sola acción o descripción y como ejemplo tenemos Carol tiene una muñeca. ¿De quién estoy hablando? De Carol. Carol es el sujeto. ¿Qué digo de Carol? Que tiene una muñeca. Este es el predicado. ¿Y por qué esta es una oración simple? Porque tiene un sujeto y tiene un predicado y solo se refiere a una acción. No nos dice nada más de Carol que tiene una muñeca. No sabemos nada más de Carol. Eso es todo lo que nos dice la oración. Por lo tanto, es una oración simple. La oración compuesta tiene más de un verbo en forma personal y más de un predicado. ¿Qué entendemos por un verbo en forma personal? Un verbo conjugado, un verbo al cual le corresponde una persona gramatical. ¿Y cuáles son las personas gramaticales del verbo? Yo, tú, él, del singular, nosotros, vosotros y ellos, del plural. Por ejemplo, en la oración anterior, Carol tiene una muñeca. ¿Cuál es el verbo? Correcto, tiene. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene una muñeca? Ella, Carol, ella tiene una muñeca. Al verbo tiene le corresponde la tercera persona del singular. A eso me refiero cuando digo verbo en forma personal. Regresemos al concepto de oración compuesta. Tiene más de un verbo y más de un predicado. Veamos nuestro ejemplo. Carol tiene una muñeca y su hermana tiene un ajedrez. ¿Estamos ante una oración compuesta? Claro que sí. Vemos que entonces tenemos dos proposiciones, que así les vamos a llamar a cada una. Y en medio encontramos una palabra que se convierte en el nexo, y, es decir, en el enlace. Ya habíamos hablado de las conjunciones. Y es una conjunción que sabemos que su función principal es la de unir oraciones o palabras. En este caso decimos, Carol tiene una muñeca, es la proposición 1. Su hermana tiene un ajedrez, es la proposición 2. ¿Es una oración compuesta? Sí. ¿Tiene más de un verbo? Claro, decimos en la proposición 1, Carol tiene. Tenemos el primer verbo, tiene. En la segunda proposición decimos, su hermana tiene. Segundo verbo, tiene. Tiene dos verbos y por lo tanto hay dos predicados y además hay dos sujetos, Carol y su hermana. En este caso hemos notado con claridad la diferencia entre una oración simple y una oración compuesta. Ahora es tiempo entonces de practicar lo que hasta el momento hemos aprendido. Aparecen 7 oraciones, van a identificar cuáles son simples, cuáles son compuestas, van a señalar el sujeto y el predicado y además van a llenar el cuadro que se les presenta. Pero quiero que por favor agreguen un elemento más, y es que si la oración es compuesta, vamos a ver más adelante a detalle cómo se clasifica, porque hay varios tipos de oraciones compuestas. Por lo pronto van a llenar este cuadro. Todos trabajando, por favor. Muy bien. Si el trabajo que hicieron queda así, buen trabajo. Veamos entonces. Mario corre rápido. Mario es el sujeto y corre rápido el predicado. Estamos ante una oración simple. En la segunda oración, mi computadora está lenta, la tuya no. Mi computadora y la tuya son el sujeto de la segunda oración. Está lenta y no
es el predicado. Estamos ante una oración compuesta. Habla, yo te escucho. Estamos ante un sujeto, yo, y el predicado habla, te escucho. Oración compuesta. Mi hermana cosió y aplanchó su falda. Mi hermana es el sujeto, cosió y aplanchó su falda es el predicado compuesto. Oración compuesta. Los videojuegos son complicados, no son lo que yo esperaba. Oración compuesta. El pastel llegará pronto. Oración simple. Ana y Lucy vinieron ayer, pero se fueron temprano. Oración compuesta. Si este es el resultado de su trabajo, les felicito. Muy bien. Vamos avanzando en un tema complejo como es el estudio de la oración compuesta. Ahora que hemos ya recordado algunos conceptos, vamos a ingresar a nuestro tema. Por lo que empezamos diciendo que la oración compuesta puede ser coordinada, subordinada y yuxtapuesta. En esta oportunidad vamos a centrar nuestro estudio en la oración compuesta coordinada. Vamos a tocar un poco la subordinada y la yuxtapuesta porque, insisto, aprender al contraponer conceptos o al comparar hay mejor aprendizaje, pero les dejo desde ya claro que nuestro interés es centrarnos en la oración coordinada. Siendo así, avanzamos entonces y decimos que la oración coordinada es un tipo particular de oración compuesta en la que se combinan dos o más proposiciones independientes. Ojo, está subrayadito porque me interesa que no lo olvidemos. Se combinan dos o más proposiciones independientes, esto es, de igual jerarquía, a través de una conjunción coordinante. Miremos el ejemplo para que nos quede más claro el concepto. Mi hermano hizo pastas y mi hermana preparó la ensalada. En esta oración vemos que tenemos una primera proposición, aparece la palabra y como conjunción coordinante y la segunda proposición. Vean qué interesante. ¿Por qué digo que esta es una oración coordinada? Porque hay dos proposiciones y ambas son independientes, tienen la misma jerarquía y se unen a través de una conjunción coordinante. ¿Por qué digo que son independientes? Ya lo habíamos anunciado antes, que la oración independiente es aquella que da el mensaje completo que no necesita de otra. Es decir, estas dos proposiciones están juntas, pero si las separáramos, funcionan bien, no necesitan más. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer la prueba. Mi hermano hizo pastas. Está completo, está el sentido completo de la oración. Hay un verbo. ¿Cuál es el verbo de mi hermano hizo pastas? Correcto, hizo es el verbo. Mi hermano hizo pastas. Está dando el mensaje completo, no necesito de más. Pero aparece otra proposición. Mi hermana preparó la ensalada. ¿Hay un verbo acá? Claro que sí. Preparó. Muy bien. Mi hermana preparó la ensalada. Es una oración con independencia también de significado sintáctico. ¿Por qué? Porque no necesita de que el hermano haya hecho pasta para decir que mi hermana preparó la ensalada. Por lo tanto, esta es una oración coordinada en donde tenemos dos proposiciones con independencia de sentido. Independencia completa de sentido, pero además están unidas por una conjunción coordinante. Continuamos. Vamos a ver ahora las características de una oración coordinada para que nos quede mucho más claro este concepto. Y empezamos diciendo que cada proposición es independiente, ya lo decíamos, no depende una de la otra. Esta será una oración coordinada. Por otra parte, cada proposición tiene sentido por sí sola.
tiene significado sin necesidad de la otra. Y esta es la circunstancia o la característica exclusiva de las oraciones coordinadas, que no va a ocurrir con las oraciones subordinadas ni con las yuxtapuestas, porque aquellas sí necesitan de la otra proposición para dar el mensaje completo en la oración. Pero en este caso vemos nosotros que el mensaje llega en cada proposición de manera independiente y no se necesitan una a la otra, aunque vayan en la misma oración. Cada una se intercambia y la otra subsiste con el mismo sentido. Por supuesto, usted puede pasarla para al principio la segunda y la segunda al final y el sentido no va a variar para nada. Otra característica es que el nexo que las une no forma parte de ninguna de las oraciones. Esto es importante saberlo al momento del análisis gramatical. Otra característica es que en ocasiones se omite en la segunda oración elementos de la anterior. Y como siempre es importante llevar la teoría a la práctica. Tenemos la oración: mi hermano hizo pastas y mi hermana preparó la ensalada. Ya tenemos identificado el verbo en la primera proposición. El verbo es hizo. Tenemos identificado ya la conjunción coordinante y tenemos identificado en la segunda proposición el verbo preparó. Tenemos esta oración. Vamos a comprobar que es coordinada de acuerdo a las características de una oración coordinada. Y me dice, cada proposición es independiente, no depende una de la otra, ya lo dijimos. Mi hermano hizo pastas, no necesita saber que la hermana preparó la ensalada. Mi hermana preparó la ensalada es independiente de si el hermano hizo pastas. Es una oración que tiene dos proposiciones independientes. Nuevamente, cada proposición tiene sentido por sí sola, tiene significado sin la otra. Mi hermano hizo pastas. Está claro que no necesita de nada más para que el mensaje yo lo comprenda. Por lo tanto, estamos ante una oración coordinada. Cada una se puede intercambiar y la otra va a subsistir con el mismo sentido. Veamos, cambiemos la posición y decimos, mi hermana preparó la ensalada y mi hermano hizo pastas. No hay ningún cambio. Perfectamente puede intercambiar el orden de las oraciones y esta prevalece con su sentido original. Por otra parte, queda claro que el nexo que la une no forma parte ni de la primera proposición ni de la segunda, solo está allí como enlace. En ocasiones se omite en la segunda oración elementos de la anterior. Veamos si se puede hacer. Presten atención. Voy a omitir elementos de la segunda oración porque así podemos encontrar algunos ejemplos que les voy a presentar. Y decimos, mi hermano hizo pastas y mi hermana la ensalada. Repito, mi hermano hizo pastas y mi hermana la ensalada. Claro, puedo omitir el verbo y utilizar de manera tácita el verbo anterior, el verbo de la primera oración. Mi hermano hizo pastas, mi hermana la ensalada. Y estoy siempre ante una oración coordinada. Muy bien. Siendo así, avanzamos con un par de ejemplos más para que nos ayude a comprender el tema de oraciones coordinadas. Y vamos a ver un par de ejemplos con nexos como sin embargo, de repente con pero. Veamos, su actuación de anoche fue muy buena. Sin embargo, a los periodistas no les gustó. Tengo la primera proposición, la conjunción coordinante que es sin embargo y la segunda proposición que es a los periodistas no les gustó. ¿El qué? Su actuación. Este es uno de los casos en los que la segunda proposición hemos eliminado elementos que tiene la primera, pero no deja de ser independiente. Tenemos el otro ejemplo. Mis amigos fueron al cine, pero la película no les gustó. En la primera proposición identificamos el verbo. Mis amigos fueron al cine. ¿Cuál es el verbo? Muy bien,
fueron. Pero la película no les gustó. Pero viene a ser nuestra conjunción coordinante y la película no les gustó la segunda proposición cuyo verbo es, ayúdenme desde la casa. Muy bien, gusto. Entonces estamos ahí con dos ejemplos más de oraciones coordinadas en donde la conjunción coordinante es sin embargo y pero en la siguiente. Veamos. Avanzamos entonces ahora y según el texto, el tipo de nexo coordinante que se use, las oraciones coordinadas reciben diferentes nombres. Veamos entonces que habrá oraciones coordinadas copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas y explicativas. Hablaremos ahora de las oraciones copulativas. En ellas los nexos y, ni permiten agregar o unir, adicionar proposiciones de manera afirmativa o negativa. Por ejemplo, veamos un par de oraciones. Te sentaste lejos y no te vi. Aquí tenemos una primera proposición, te sentaste lejos. ¿Me ayudan a encontrar el verbo? Muy bien, sentaste. Y tenemos el nexo o conjunción coordinante y nuestra segunda proposición, no te vi. ¿Ubicamos el verbo? Es correcto, vi. Ahora vamos a ver nosotros en esta oración copulativa que en efecto tenemos dos proposiciones con independencia sintáctica. Te sentaste lejos, una oración completa, no necesito de más para que el mensaje me llegue conforme. Luego la segunda proposición, no te vi, también una oración completa con independencia sintáctica. Tenemos esa característica que la convierte en una oración compuesta coordinada, pero además es copulativa porque la conjunción que las une es una conjunción copulativa. En resumen, tendríamos una oración compuesta, coordinada, copulativa, en donde vemos dos proposiciones que tienen independencia sintáctica y cada una tiene su verbo. Ahora hablaremos de un par de ejemplos más de oraciones copulativas. Los políticos no dieron razones ni tampoco explicaron por qué habían tomado esa resolución. Encontramos la primera proposición, ubicamos el verbo por favor. Muy bien, dieron. Tenemos el nexo o conjunción coordinante, en este caso ni, y la segunda proposición, ubicamos el verbo. Muy bien, explicaron. Y habían. Aquí tenemos dos verbos en la segunda proposición. Vemos entonces que en esta proposición encontramos igual dos proposiciones con independencia sintáctica unidas por una conjunción copulativa, por lo que esta oración también es una oración coordinada, compuesta, copulativa. Muy bien, veamos otro ejemplo. No es la primera vez que se queja de su magro sueldo e intuyo que en poco tiempo presentará la renuncia. Encontramos la conjunción como conjunción coordinante en una oración compuesta coordinada. No es la primera vez que se queja de su magro sueldo. Ubicamos el verbo. Tenemos el verbo es y el verbo queja. Dos verbos en la primera proposición. Ubicamos el verbo en la segunda proposición. Intuyo, muy bien, y presentará. Tenemos dos verbos en la segunda proposición y dos verbos en la primera. Confirmado que estamos ante una oración coordinada que posee, en este caso, dos verbos cada una y además unida por una conjunción coordinante. Copulativa. Vamos ahora a hablar de las oraciones adversativas. En ella los nexos son adversativos.
pero, sin embargo, sino, excepto, ahora bien y no obstante. Permiten oponer ideas y son muy comunes en el discurso. Por ejemplo, el limonero dio muchos frutos esta temporada, sin embargo, muchos de ellos estaban agrios. Encontramos una primera proposición, me ayudan con el verbo, ubicamos el verbo de esta primera proposición. Muy bien, tenemos dio como verbo de esta proposición. Sin embargo, muchos de ellos estaban agrios. Tenemos la conjunción coordinante, que en este caso es adversativa, por lo tanto la convierte en una oración compuesta, coordinada y adversativa. La segunda proposición, encontramos el verbo, ¿me ayudan por favor? Muy bien, estaban. Dos proposiciones. En el caso de la primera proposición, vemos que está formado por un verbo y la segunda proposición también está formada por un verbo. Continuamos. Vamos a hablar ahora de las oraciones disyuntivas y los nexos son disyuntivos, o, u, bien o bien. ¿Y por qué disyuntivos? Porque plantean una relación de exclusión. Si se da la una, no se puede dar la otra. Vamos a ver el ejemplo. ¿Vienen a casa o nos encontramos en el teatro? Son dos alternativas, se toma una o se toma la otra, y para eso sirven los nexos disyuntivos, o es esto o es lo otro. Y observamos una primera proposición en donde les pido que me ayuden a encontrar el verbo. Muy bien, el verbo es vienen, y la conjunción coordinante o, que en este caso es disyuntiva, por lo tanto, esta oración se convierte en una oración compuesta, coordinada y disyuntiva. Vemos nuestra segunda proposición y les pido que encontremos el verbo. Muy bien, el verbo es encontramos y estamos ante dos proposiciones totalmente independientes. ¿Vienen a casa? Suficiente el contenido de la oración para que entienda yo el mensaje. Segunda proposición, nos encontramos en el teatro. Suficiente contenido, tiene sentido completo. Ambas proposiciones son independientes. Continuamos ahora con la otra clasificación de las oraciones coordinadas y es oraciones distributivas, donde el nexo es distributivo. Bien, bien, ya, ya, unos, otros, tan pronto como, que van a indicar referencia o una elección alternativa. Miremos nuestro primer ejemplo. Uno viene, el otro se va. Aquí encontramos una primera proposición y les pido que me ayuden a encontrar el verbo. Muy bien, el verbo es viene. Luego encontramos nuestras conjunciones coordinantes, uno, otro, que puede aplicarse también en plural como lo teníamos en la lista de nexos distributivos. En este caso lo tenemos en singular. Y este nexo distributivo convierte nuestra oración en una oración compuesta, coordinada, distributiva. Nuestra segunda proposición, les pido que me ayuden a encontrar, por favor, el verbo. Muy bien, va. Ese es el verbo de la segunda proposición. Tenemos otro ejemplo acá para aclarar un poco más lo de las oraciones distributivas. Por ejemplo, bien vayas conmigo, bien no vayas. En este caso también estamos ante una oración compuesta, coordinada, distributiva. Veamos ahora la última de la clasificación de las oraciones coordinadas, que son las explicativas, cuyos nexos son explicativos. Es decir, esto es, o sea, en donde una proposición explica el significado de la anterior. Por ejemplo,
Este animal es vertebrado, es decir, tiene columna vertebral. Encontramos la primera proposición. ¿Me ayudan a encontrar el verbo? Muy bien, es. Y tenemos acá la conjunción coordinante, es decir, un nexo explicativo. Por lo tanto, convierte a nuestra oración en una oración compuesta, coordinada, explicativa. La segunda proposición, encontremos el verbo. Muy bien, tiene. Son dos proposiciones, cada una con su respectivo verbo. Vemos que si decimos por separado, este animal es vertebrado, es una oración completa, tiene sentido, no necesito informarme de más para comprenderlo. Por lo tanto, tiene independencia sintáctica. El segundo tiene columna vertebral. También es una oración completa, independiente. Continuamos con la oración subordinada. En este caso vamos a hablar de la oración subordinada como otro tipo de oración compuesta, así como habíamos clasificado la oración compuesta, dijimos, se clasifica en coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Hasta aquí hemos hablado de las coordinadas. En este momento abordaremos la oración subordinada de una manera ligera. No vamos a profundizar en ella porque no es un tema propiamente de estudio en este momento, pero vamos a tocar algunos aspectos para compararla con la oración coordinada. Y decimos que la subordinada también se le llama oraciones secundarias, lo que desde ya nos avisa que hay una oración principal. La oración subordinada en su estructura depende del núcleo de la oración principal. Es una relación de dependencia lógica. El sentido de una depende de la otra. Y en el caso de decir una frase y ver que no tiene sentido sin la que le precede o la que va después, desde este momento ya estamos ante una oración subordinada. Veamos el ejemplo. Juan contrató a un mecánico para que le haga reparaciones a su carro. Nuestra primera proposición, ubicamos el verbo. Muy bien, contrató. Luego encontramos el nexo que las une, que en este caso es una conjunción subordinante. Y encontramos la segunda proposición, que les pido que ubiquemos el verbo. Haga. Muy bien. ¿Por qué decimos que estamos ante una oración subordinada? Veamos. Vamos a encontrar la independencia de las dos proposiciones. Cuando digo Juan contrató a un mecánico, no necesito que me informen más, quedo completamente satisfecha con la información, por lo tanto el mensaje ha llegado. Es una oración completa, con sentido completo. Pero luego digo, para que le haga reparaciones a su carro. Me llevo esta oración lejos de la primera y quiero entenderla. Para que le haga reparaciones a su carro. ¿Quién le va a hacer reparaciones al carro? No entiendo, aquí falta algo. Entonces nos damos cuenta que esta segunda proposición está incompleta y necesariamente va a ocupar de la primera proposición para tener sentido. Por esa razón nos damos cuenta desde ya que estamos frente a una oración subordinada. La segunda proposición depende sintácticamente de la primera proposición. Es allí donde vemos la gran diferencia de la oración coordinada con la oración subordinada. Te miro porque me gustas. La primera proposición, ¿cuál es el verbo? Miro. Muy bien. Tenemos el enlace, que es una conjunción subordinante, y tenemos la segunda proposición. ¿Cuál es el verbo? Gustas. Tenemos entonces dos proposiciones. Te miro. En esta oración hay un sentido completo, no necesita de ninguna otra, queda totalmente comprendido. Te miro. En la segunda oración, porque me gustas. Cuando digo porque me gustas y me llevo aparte sola esta proposición, porque me gustas,
pero no está completa, le falta algo, no entiendo qué me quiere decir. Significa que aquí estoy con una proposición subordinada, no tiene sentido completo, depende de la primera. Te miro porque me gusta. Ahora sí ya entendí el mensaje completo de esta oración. Vamos a ver otro ejemplo. Es urgente que llegues pronto al hospital. Vamos a ver en esta oración la primera proposición es urgente. En este caso, ¿cuál es el verbo? Muy bien, es encuentro el nexo, la conjunción subordinante y la segunda proposición, llegues pronto al hospital. Aquí vemos, es urgente. ¿Qué es urgente? No entiendo. ¿Qué es urgente? ¿Que vaya a comer? ¿Que me suba al carro? ¿Qué es urgente? ¿Que me despierte? Está incompleto el sentido de esta oración. Ahora digo, que llegues pronto al hospital. Llega pronto al hospital. Esta oración sí está completa, sí tiene independencia, pero la primera depende de la segunda para poder tener sentido completo. Por lo tanto, la primera es subordinada a la segunda oración. En este caso espero que nos haya quedado un poco claro lo que es una oración subordinante. Hay nexos subordinantes que, como no es la clase particular para hablar de ellos, ya pudimos ver algunos, porque, que, ya que, en vista que, debido a que, a causa de que, puesto que, menos, por más que, pese a que, aun cuando, qué tal, etcétera. Hay varios nexos que me van a servir para formar o reconocer una oración subordinada. Pero lo principal que tienen que hacer ustedes es buscar si ambas son independientes o no lo son. Si no hay independencia, estamos ante una oración subordinada. Continuamos para ver nuestra última clasificación, y es la oración yuxtapuesta. La oración yuxtapuesta no lleva nexos, como por ejemplo pero, sin embargo, o, y, ni que, etc., sino signos de puntuación, por ejemplo, coma, punto y dos puntos. Veamos un ejemplo. Es inútil, ya tomó su decisión. Aquí tengo una primera proposición, en este caso el nexo, y la segunda proposición. En la primera proposición tenemos el verbo es. En la segunda proposición el verbo tomó. Y un nexo, en este caso el nexo son los dos puntos. Es inútil, ya tomó una decisión. Hago la pausa respectiva. Veo en el caso de la primera proposición, es inútil, incompleto. El significado está incompleto. ¿Qué es inútil? La segunda proposición, ya tomó una decisión. Aquí sí tengo un sentido completo en la oración, por lo tanto veo que la primera depende de la segunda y que esta es una oración yuxtapuesta, en donde uso los dos puntos como nexo. Vamos a ver un ejemplo más de las yuxtapuestas para aclarar que tampoco era la prioridad hablar de ellas, pero que es importante para identificarlas. La banda está tocando, podemos quedarnos un rato más. Tengo la primera proposición, ¿cuál es el verbo? Muy bien, está. Y el nexo, que es una coma, y la segunda proposición, podemos quedarnos un rato más. Aquí tenemos, la banda está tocando. Excelente, una oración con sentido completo, no necesito más, queda comprendido el mensaje. Podemos quedarnos un rato más, también estamos ante una oración completa. Estamos hablando de que es una oración yuxtapuesta, en donde sus dos proposiciones tienen sentido completo, pero que su nexo es una coma, por lo que la convierte en una oración yuxtapuesta. El examen era difícil, estudiamos toda la noche. Vemos la primera proposición, el verbo es, muy bien, era. Tenemos el nexo, que es punto y coma, y la segunda proposición, cuyo verbo es, estudiamos, correcto. Aquí tenemos, el examen era difícil,
totalmente comprendido. Hay independencia de sentido y significado. Estudiamos toda la noche. También hay independencia. Tenemos dos proposiciones con independencia completa. Funcionan independientemente cada una. Su nexo es punto y coma, lo que la convierte en una oración yuxtapuesta. Muy bien. Espero que el tema haya sido comprendido, que les haya servido. No es un tema tan fácil, pero si nos ponemos atentos, es posible que le podamos comprender de manera muy rápida. Ahora el turno es el de ustedes. Les voy a presentar una lista de oraciones. Van a identificar cuáles son simples, cuáles compuestas, señalar el sujeto y predicado. Van a usar lápiz de diferente color y por favor necesito también que identifiquen allí el tipo de oración compuesta que le corresponde a cada una, porque ya hemos visto las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. Y dentro de las coordinadas ya vimos varios tipos, así que dependiendo de la conjunción que se utilice, sabemos el tipo de oración coordinada que puede ser. Así, jóvenes, que espero que hayan aprovechado al máximo el tema y hasta pronto, que estén muy bien.